Ipiales y Tumaco, Tocarra, Samaniego, de Ampulla de Linares, La Cruz, San Pablo y La Unión. La Virgen de las Lajas siempre me está cuidando, aunque ande caminando por senderos que no son. Pongo el con las manos, hablo de mis volcanes y del barril de Pasto porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón. Guanampa, Huancumpa, Huangapa, Acutupue, Nampuran, Catalina Caranguay, Mitman, Pastuquer, Advía Yalaquer. Buenos días para todos, bonita salida del sol, bonita puesta del sol, bonita ocultación del sol para todos y para todas. Mi nombre es Catalina Caranguay, del territorio de Nariño, Pasto. El día de hoy estamos aquí en su podcast Hilando la Memoria Ancestral con un gran invitado que nos va a hablar acerca de nuestro territorio, nuestro uso, nuestra costumbre, sobre cuál es la cosmovisión no solamente desde el ritual, sino espiritual de nuestro pueblo Pasto. Con ustedes el señor Julián. Muy buenas tardes, don Julián, ¿cómo está? Buenas tardes, Catalina, muy amable, gracias por la invitación. Pues como usted ya lo dijo, mi nombre es Julián Guerrero Hualpa. Yo pertenezco al resguardo indígena de Ipiales de la etnia de los Pastos. Hay que recordar que nosotros como pueblo de los Pastos somos originarios de la meseta de Túquerres e Ipiales, que es nuestro territorio demográfico en Nariño, pero también nosotros compartimos una identidad ancestral con el lado ecuatoriano, que es la provincia del Carchi, ya que actualmente somos un pueblo binacional, pero ancestralmente nosotros no teníamos fronteras, porque nuestro territorio se extendía más allá de las fronteras o límites que ahora tenemos en nuestro departamento de Nariño entre Colombia y Ecuador. También comentarles que nosotros hacemos parte, junto a la familia de la compañera Catalina, de una comunidad que estamos radicadas aquí en Bogotá. Nuestra comunidad se denomina Comunidad de los Pastos en Bogotá y estamos también con un cabildo propio. La intención o la forma de tener este cabildo es que se originó hace más de 18 años, en el 2007, bajo liderazgo, bajo la intención de varios comuneros, principalmente de Cumbal, de nuestro resguardo de Cumbal, en donde vieron la necesidad de seguir perviviendo y de seguir replicando usos y costumbres propias de nosotros y que no se pierda esa forma propia de las prácticas aquí en contexto de ciudad. Y durante estos transcursos, pues somos muchos los que hemos llegado, muchos han llegado desde muy temprano bajo la formación del cabildo, otros en el transcurso del caminar, pero la intención en ese compartir de palabra y memoria con quienes han liderado y orientado este proceso de cabildo de los Pastos en Bogotá siempre ha sido la misma, el que fortalezcamos la identidad propia, el que volvamos a nuestro uso y costumbre, pero así también que nosotros entendamos que al estar alejados del territorio, que al estar nosotros fuera de nuestro arraigo propio, no perdamos la identidad, pero que también en la forma organizativa, en la forma de vida, en la práctica, los usos, las costumbres, en la forma de ver también nuestro mundo, en el uso de la medicina propia, en la ritualidad también de la danza, en los procesos de fortalecimiento como el tejido en huanga, en lo que tiene que ser el conocimiento también de nuestra forma de alimentación propia. No perdamos esa identidad, somos un reflejo del territorio, ya que también en este cabildo en Bogotá nosotros nos reunimos bajo una sola etnia, proveniente de los más de 25 resguardos que hay en territorio. Y por ello a nosotros también se nos identifica la forma de hablar, la expresión, en lo posible el uso del atuendo propio, tanto en nuestras mujeres, en nuestros niños, guaguas, tanto nosotros en los hombres. Pero también recordar que aquí en Bogotá nosotros también estamos bajo el liderazgo de una corporación, la corporación tal cual en territorio,
es la forma de gobierno propio, en donde bajo el cabildo de los pastos en Bogotá también nosotros nos regimos con unas autoridades y por supuesto con lo más importante o el eje fundamental de estos procesos organizativos, que es la comunidad. Tenemos una autoridad principal que, dependiendo de la persona que llegue al poder, ya sea hombre o mujer, va a ser el gobernador o gobernadora, un vicegobernador. Hay una autoridad que aquí en Bogotá también es el teniente, que es la persona que ejerce la justicia, y unas regidoras o unos regidores, dependiendo también, que somos los que representamos o nos representan a la comunidad en las alcaldías locales. Pero la forma de trabajo, la forma organizativa, es para buscar un bien común para que nuestra comunidad también se reúna en torno a esos proyectos que en algún momento salen también de acuerdo a las orientaciones que nuestros cabildos, en especial Cabildo Pastos, tengan con la entidad, en este caso distrital, como es la Alcaldía Mayor de Bogotá o las alcaldías locales. ¿Para qué nos sirve todo ello? Dentro del uso y la práctica, hay que recordar que nosotros también es muy importante tener círculos de palabra bajo la oralidad. En esa oralidad, en ese círculo de palabra, es en donde se puede volver a traer a la memoria, en donde se puede volver a traer a la práctica los fortalecimientos. Estos espacios de memoria también nos hacen volver a recordarnos cómo ha sido y cómo es todavía la forma de vida en territorio, cómo también hay algo muy esencial que lastimosamente aquí en contexto de ciudad nosotros no lo podemos hacer porque estamos carentes de un espacio propio, de un territorio, de una chagra, de una huerta, como lo es el trabajo o la minga. La minga, para el pueblo de los Pastos, esencialmente, en esa identidad propia, es el compartir del trabajo. Es el compartir un trabajo en comunidad, buscando también el bienestar colectivo más allá del bienestar individual. Ese bienestar colectivo también en territorio, por lo general, nuestros mayores lo han hecho y se lo sigue haciendo, es buscando sobre todo la adecuación de las vías o los caminos vecinales o los callejones, también el ayudar a limpiar los terrenos con lindantes de nuestras comunidades, pero asimismo también en algún momento la minga se convertía en lo que ahora nosotros conocemos el payacuar o la payacua, que es un compartir, en donde muchas veces no había anteriormente la forma de dar un pago económico, digámoslo así, a los obreros, no sino a la comunidad o al peón o a la persona que nos ayudaba, sino que era asimismo, como se lo invitaba a compartir, a ayudar a cosechar, a ayudar a sembrar, asimismo se le brindaba de ese mismo alimento, de lo mismo que daba la cosecha, la madre tierra, se le pagaba el insumo. Y era el compartir de un alimento, era el compartir de también el volver a recordar creencias, el volver a recordar esa oralidad. Todas esas vivencias que han venido de generación en generación hasta hoy, porque todo lo que nosotros de pronto sabemos, todo lo que nos cuentan, cómo eran la forma de alimentarse, cómo era también, por ejemplo, en el alimento, qué significaba la quinoa para nosotros, qué significaba una chara, una arniada, una poliada, qué eran las ocas, las majuas, que también para nosotros era el alimento, la preparación del cuy, que era también la preparación de las coladas de las harinas, más que todo del maíz o de un haba. Cómo se preparaba también un café no como el grano que lo conocemos de la mata del café tradicional, sino que en territorio también se utilizaba los granos, especialmente el haba, especialmente la arveja y el maíz, en donde estos alimentos o estos granos secos se los tostaba. Y luego de tostarlos, lo que hacía era molerlos, muchas veces en piedra, en otros momentos ya con el molino, y de ahí resultaba el café, que aparte de una bebida también era como algo para que nos ayude a nuestro cuerpo, como una medicina, porque recuerden que el café, ya sea desde del propio grano o de estas formas de hacerlo, también era como una forma de limpiar nuestro organismo, porque nos ayudaba a hacer era diurético. Nos ayudaba a eliminar toxinas también. Y así entonces, por ejemplo, el uso también de las papas.
porque nosotros en territorio a la papa le llamamos guata, y muchas veces en otros contextos o en otras comunidades indígenas no entienden ese término. Para nosotros la papa guata era la papa que era guardada, que tenía más de un año y que se la conservaba, se la guardaba por lo general en los soberanos de nuestras casas. Bueno, eso es algo también muy importante en nuestro territorio, ¿no? Acá en Bogotá nosotros no tenemos soberano, pero todas las casas mayores digamos, de la abuelita, todas tienen un soberano encima de las habitaciones grandes, de la cocina tienen el soberano, y son espacios en donde se permitía guardar estos alimentos para conservar. Sí, señora, eso eran los espacios en donde se guardaban los alimentos, y también era para guardar las futuras semillas, porque pues la intención también no era únicamente el consumo, sino las futuras semillas para seguir que estos alimentos no se vayan a perder, como en algún momento posiblemente se perdieron, porque en ocasiones también estos alimentos o estas siembras no son tan a la ligera como ahora nos lo hace mirar el mundo occidental, porque sí, con el mundo occidental, al echarle químicos en las siembras, en las deshierbas, fumigaciones, muchas veces lo que hace es acelerar el crecimiento de pronto desmedido. Claro que da resultados, claro que económicamente puede dar una ventaja, pero en el uso y la práctica de antes no, porque todo era de una forma orgánica, más que todo con lo que decimos el abono de las cuyeras, de donde se criaban los cuyes, o el abono de las gallinas, o el abono también del ganado vacuno. Entonces esto era la forma orgánica de que nuestros sembrados, de que nuestra chagra, de que nuestras mismas plantas medicinales crezcan de una manera más armoniosa y sean también más nutritivas, y por eso en las charlas a veces de palabra o en ese compartir de palabra cuando hacemos en las familias o en comunidad, siempre se trae a la memoria esta parte que es uno de los muchos usos que tenemos como pueblo de los Pastos en cuanto a la alimentación. Y la alimentación pues hay que entender que abarca muchas preparaciones, muchos conocimientos, muchos saberes, pero que nosotros nos hemos dado cuenta también en contexto de ciudad que al buscar momentos propicios e idóneos de volver a esa práctica, no se han perdido esas costumbres. Cada persona tiene una forma distinta posiblemente de hacer ese alimento, pero en sí el alimento es el mismo, o es la misma forma y la misma manera como nuestros mayores, nuestras mamitas o nuestras familias nos han enseñado. Eso con relación al tema del alimento. Entonces, muchas veces nosotros como pueblo de los Pastos, pues estamos muy relacionados y muy conectados, o porque todo es una conexión entre sí. Porque inclusive para reunirnos como comunidad es importante hasta inclusive tener un momento de compartir de alimento. El compartir de alimento lo que hace también es acercarnos más. El compartir de alimento también, si lo miramos de una manera del agradecimiento, también uno agradece por ese plato de alimentos, ese plato de comida que nos están brindando las personas, tanto las que lo preparan, como también quienes hacen de pronto la gestión o quienes tienen la voluntad de dárnoslo o de compartir. Don Julián, su merced, digamos, habla de algo muy importante y es como todo este proceso de territorio, pero su merced, ¿cómo ha sentido en todo el trayecto que lleva el Cabildo que nosotros apliquemos ese uso y esa costumbre aquí en la ciudad? Como lo decía, cuando hay los momentos idóneos y propicios y cuando hay las condiciones también económicas, se lo puede tener. Hay que entender que, como les decía, a diferencia del territorio, lastimosamente aquí carecemos de un espacio propio, cada hogar, cada familia, de una chagra, porque a diferencia de territorio, en territorio la chagra es el espacio cercano a la casa, más allá del terreno, en donde se siembran las plantas medicinales, en donde se siembra también los alimentos, se siembra también la papa, se siembra el maíz, se siembra el frijol, el haba, el oyoco, a veces hasta inclusive crecen en medio de los papales verduras que no necesitan de siembra, como los nabos, y que en algún momento de la necesidad, pues uno en el campo va al rastrojo o va y coge y prepara y alimenta y ya compone su alimento. En cambio acá todos al comprar, claro. todos al comprar, inclusive hasta acá algo que de pronto yo creo que no únicamente a mí, sino a muchas personas de nuestra comunidad nos impactó, el acostumbrarnos a comprar todo por libras, libriado.
En cambio, allá era, como se dice, por montones en territorio. Ya uno no compraba la libra, sino el montón. Un montón de papa, un montón de oyoco, un montón de haba o un montón de ocas. O si no se lo compraba, se lo compartía. Muchas veces en el territorio, las mamitas y los papás señores, y nuestros papás también, tenían la costumbre de llamar, cuando brindaban unas papas, cuando brindaban unos choclos o brindaban unas ocas, unos oyocos, decían, tómese y llévese estos parcitos. Llévese esticos. Eso, llévese esticos o estos parcitos, pero esos parcitos no era algo pequeño, sino siempre era como una canastica grande y abundancia. Y eso era el compartir. En cambio, pues acá la condición cambia, porque acá todo es al comprado. La otra situación también es que lastimosamente, acá lo que nosotros más podemos adecuarnos es una papa chaucha, una papa la que también llaman acá pastusa, que son las papas de uso común, pero sería como la haba también, de pronto lo yoco, pero no es el mismo tubérculo. No, incluso nosotros el otro día que tuvimos nuestro taller de gastronomía nariñense, ay, duramos como casi todo el día persiguiendo en dónde conseguíamos los oyocos, porque pues realmente lo que su merced dice, nuestros alimentos propios pues también tienen un contexto, también tienen unas siembras específicas que aquí no se dan, por lo menos acá se nos hizo un poco difícil conseguir oyocos, muy difícil. Sí, señora. Además de estos alimentos, también hay que tener en cuenta que en el territorio también pues se tiene la facilidad de poder criar unos cuyes, que es una de las bases alimenticias y nutricionales y también como un medio económico que tienen las familias, unas gallinas, también se puede crear pues sus animales como los cerdos o los marranos que nosotros decimos, o unas ovejas, o los que tienen mayor posibilidad inclusive pues tener también su corral de vacas. De vaca. Y de allí entonces pues lo único que se hace es buscar donde haya un llano, donde haya un potrero, se los lleva y ellos se alimentan pues de esa misma pastura o de esa misma hierba que la misma madre tierra nos brinda. Y de ahí nosotros también nos beneficiamos, porque para una leche, cuando la vaca ya tiene su ternerito, pues vamos y sacamos la leche y eso nos sirve tanto para el alimento propio como para intercambio. Acá pues es como le digo, es muy difícil y complicado. Por eso también a nosotros acá nos ha tocado adaptarnos pues a lo que es. Pero también cuando vamos a territorio o cuando mandamos a traer por encargo ciertos alimentos, sí, para nosotros es como una delicia, sí, o es como algo muy especial. Claro. Que a los tiempos volvemos a probar ese alimento propio. Y eso también es lo que nos conecta con territorio. Posiblemente muchos tengamos la intención de volver, muchos otros no. O muchos así tengamos la intención de volver, pero las condiciones económicas también en ocasiones se nos dificultan. Porque hay algunas personas que de pronto en territorio ya no se tiene un espacio propio, ya no se tiene una chagra o un hogar, una casa física, digámoslo así. O así sea un lotecito. Eso, o un lotecito. Muchos otros de pronto lo tienen, pero lo tienen de pronto a buen recaudo encargado, o de pronto con la mamita o con el familiar, que lo tengan cuidándolo. Pero muchas veces, si nos damos cuenta, ya también nuestras nuevas generaciones, los niños, también muchas veces por el tema laboral, que a veces es un poquito mejor la condición acá en Ciudad de Bogotá, pues ya nosotros no volvemos, pero es por eso, no es porque no querramos ya nuestro territorio. Pero por ese motivo nosotros aquí en Bogotá tenemos el Cabildo Indígena de los Pastos. Ese Cabildo Indígena de los Pastos en el que a nosotros cuando nos hacen el llamado es decisión, pero también es voluntad de nosotros acudir a esos espacios. Esos espacios también dentro de nuestro Cabildo no son excluyentes, o sea, no es que aquí van a permitir a esta persona la entrada y a esta no, sino que como a uso y costumbre de territorio, siempre nosotros cuando llegamos nos toca es pues presentarnos, buscar de pronto la persona que rige como autoridad en nuestra localidad, pero siempre va a estar el Cabildo de los Pastos en cabeza de sus autoridades, pues prestos también a nuestras comuneros y comuneras desde el territorio y que estén llegados o que hayan desconocido que existe este cabildo acá, a que vengan, a que tengan un momento de compartir. Eso es lo que se trata también. Ahora, otro de los usos y prácticas propias también de nuestro Cabildo de los Pastos es lo que tiene que ver en el sentido de la danza. Aquí nosotros tenemos muchas personas que tienen ese conocimiento, esa práctica de la danza ancestral, y hay que también diferenciar nuestra danza
no tiene de pronto nada que ver con el folclore. El folclore es una expresión propia de nuestro departamento, más que todo basado en el carnaval de negros y blancos, que es verdad que estos folclores ayudan también a avivar una identidad general. Pero si ya vamos a una identidad propia, recordar que en nuestro territorio de los Pastos, las danzas que existen siempre son danzas que son de agradecimiento en la ritualidad hacia el sol, hacia la luna, hacia el cosmos, pero en agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que nos brinda, con la diferencia de que está bajo el sincretismo religioso. Por eso nuestras danzas, muchas de las danzas, están también, digámoslo así, mezcladas con las celebraciones católicas de los santos. Puede ser con la celebración de la Virgen de las Lajas, puede ser con la celebración de, digámoslo, por ejemplo, en Córdoba, con la celebración de San Bartolomé. Digámoslo, en Colimba, puede ser con la celebración de la Virgen de Colimba. En Muellamuez, con San Diego de Alcalá de Henares. En Yascual también está con San Sebastián, y así en cada uno de nuestros resguardos, pero eso no quiere decir que se haya perdido la esencia y la identidad propia de lo que significa esa danza, sino que ya por circunstancias, ¿no?, que ya muchos conocemos, por el colonialismo, por la imposición también de una religión, pues nuestros antepasados desde el adelante, la única manera que miraron de preservar esta ritualidad desde la danza fue mezclándola bajo el sincretismo religioso. Sí, no, y que también fue una manera como de resguardarnos, ¿no? Porque sí, dentro del territorio también muchas veces, pues, dentro de la colonización, las personas que se atrevían a mostrarse tal cual como hacíamos nuestro uso y costumbre en territorio, pues eran también abatidos con violencia, ¿sí? Sí, señora. Y nuestras danzas también cuentan pues esa violencia, nuestras danzas y nuestro alimento propio también muestra como esa resistencia que hemos hecho como pueblo pasto, ¿sí? Incluso hablábamos aquí con el profesor antes de entrar al podcast y decíamos que durante mucho tiempo pensábamos que nuestra lengua propia era la quechua, ¿cierto? Pero no, gracias a la investigación de varios comuneros en territorio, gracias al trabajo de profesores, de personas que se han puesto como la 10 a investigar, pues nos dimos cuenta que nuestra lengua propia es la cuastú y que tiene modismos y formas totalmente diferentes a las del pueblo ecuatoriano. Entonces creo que pues nosotros como pueblo acá en Bogotá nos estamos fortaleciendo y este espacio está diseñado realmente para eso. Nosotros decíamos, bueno, cuando pensábamos cómo le llegamos a los jóvenes, cómo le llegamos a los niños, si ellos ya, algunos ya no quieren ir a una asamblea, algunos ya se les dificulta estar en los espacios, digamos, propios del cabildo. Yo decía, pues tenemos que hacer algo más, como más interesante, más lúdico, más atrayente para ellos. Y encontrábamos que para ellos esto de los podcasts, de los videos, de los reels, de las redes sociales, les llamaba mucho la atención y por eso estamos aquí con personas como su merced, que lleva todo el trayecto del cabildo, ¿sí? Y que también pues es una palabra como muy bonita de esa resistencia también en este territorio de Bogotá, porque somos miles de familias las que estamos aquí. Y realmente pues nos resguardamos para podernos cuidar también desde nuestro uso y nuestra costumbre. Como yo en el capítulo anterior hablábamos de la partería y yo decía qué maravilloso fue que yo tuviera el privilegio de que me acompañara una mamita de territorio, que me sobara, que me consintiera, que me diera alimento propio, pues eso es muy enriquecedor, ¿sí? Y creo que cuando hablamos del cabildo, hablamos es de ese espacio seguro para todos nosotros que venimos del territorio de Nariño. Sí, señora, eso usted tiene toda la razón y eso también pues muchas veces hay que adecuarse, ¿cierto?, a los nuevos cambios, a las nuevas circunstancias, pero como en algún momento también se conversaba, sin que de pronto ya los gustos personales que yo tenga vayan a ser parte de la identidad general. No importa que yo tenga unas apreciaciones y gustos como persona, ¿no? Porque pues cada persona es individual, cada persona es un mundo aparte que puede tener sus gustos distintos, pero lo importante es que también sepa en algún momento valorar primeramente lo nuestro o valorar lo de nuestros padres.
que también es muy esencial, que tiene algo distinto de los demás pueblos de la comunidad en general, que no nos dé vergüenza, que de pronto por el modo de hablar, por el modo de hasta de saludarnos, de expresarnos con las palabras, no nos dé vergüenza porque muchas veces son maneras propias o palabras que muchas veces no las conocen los demás. Y es verdad, nuestro español o nuestro castellano propiamente dicho tiene mucha mezcla con unos quechuismos que están castellanizados, pero si nos damos cuenta también en esa parte, complementando lo que se decía de la lengua propia, esos quechuismos son muy distintos a la forma o al quechua que se hablan, o el quichua que se habla en el Ecuador, o el quechua y sus variantes que se hablan en el Perú, en Bolivia, inclusive en el norte de Argentina, en Chile también en el norte, porque nuestro quichua, al ser castellanizado, ese quichua nos da como una particularidad. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo es que nosotros a la mujer no le decimos como en el quechua, quichua, huarmi, como suena con W, porque al decir huarmi es ya, lo dije, y es como seco, como hacia afuera, en el sentido de que significa mujer y ya. Pero en el territorio hay una particularidad que en las mamitas y en los mismos hombres también se expresa, es como la cualidad que tiene la mujer. Por eso en el territorio nosotros no decimos huarmi, sino que decimos huarmi o huarmi. Por eso cuando se va a buscar a una de las mujeres, más que todo, que tengan un conocimiento, ya sea en el tejido, en el tejer cobijas, en el tejer ruanas, ya sea en lo que es la preparación de alimentos, ya sea también hasta inclusive en la misma medicina ancestral, o en cualquiera de los conocimientos, dicen vamos y busquemos a tal señora, o a doña, o a misia, porque ella es bien guarde. Pero entonces si nos damos nosotros, si nos damos cuenta, al decir ella es bien guarme, ¿qué quiere? Es como una cualidad, o sea, que ella es bien conocedora o ella es bien capaz, que si se da cuenta, esa expresión así esté castellanizada, difiere mucho del quechuismo propio, porque le da como un sentido distinto en el significado. Y así por lo general nuestras propias expresiones, por ejemplo, nosotros para la chagra decimos chagra, más no decimos chakra, como es el quechua. Para nosotros, por ejemplo, nuestra planta guardiana espiritual en territorio, que es el guanto, le decimos guanto, más no guantu o cuantu. El guacho, que es el donde se siembra, o la hilera que decimos, o el surco de la siembra, nosotros es guacho. Y a diferencia que en el quechua es guacho. Pero si cuando nosotros lo expresamos de la forma del quechuismo propio, hay algo, yo no sé si de pronto si es que a mí me pasa o es que tal vez se siente así, pero cuando lo hablamos con la gay, que yo no sé por qué de pronto sea algún arrastre de una identidad propia, pero cuando decimos guacho, cuando decimos guanto, cuando decimos guarmi, al expresarlo así se lo siente como que si fuera propio y se va hacia adentro. Al decir guacho, guarmi, guanto, como hacia afuera. Como hacia afuera. Sí. Y así también muchas veces cambian los significados. Por ejemplo, nosotros para la tierra caliente nosotros decimos huayco. Y en cambio, en algunas partes, creo que en el quechuismo, huayco significa de rumbo. Y nosotros por eso les digo, muchas veces las coincidencias pueden ser iguales, pero el significado es distinto. Y asimismo, en esas coincidencias también, por ejemplo, hablando de lo que en territorio se habla sobre el origen de las perdices, que son dos perdices que representan la dualidad, una blanca, una negra, que muy posiblemente en esa dualidad también, aunque nos dicen que eran dos mujeres, posiblemente esté un lado masculino y un lado femenino, o un lado que significa la fortaleza y el otro significa la calma. Para nosotros, pues dentro de la cosmovisión, es el origen, también dentro de la cosmogonía, es el origen de la creación, porque se dice que estas dos perdices, danzando y bailando, iban acomodando el mundo. Por eso se tiene como punto de referencia en Mayama, ¿no? Que en donde dice que se quedaron plasmadas en una piedra, en Mayama, y de ahí, ahí fue el punto desde donde se inició la creación de nosotros. Pero posiblemente en alguna otra comunidad indígena, si les decimos las perdices o que miraron las perdices, pues dicen, no, de pronto para nosotros significa un animal que nos brinda alimento, o de pronto en el significado de ellos digan ya es tiempo de cosecha, o ya es tiempo de verano. Entonces las coincidencias muchas veces
difiere de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a nuestras costumbres. Y asimismo los mitos, ¿no? Como les decía hace un momento también, muchas veces los mitos que son mitos que para nosotros son realidades, para la comunidad en general, para otros pueblos deben tener otro contexto. Eso entonces también hace parte de nosotros pervivir y de nosotros también reavivar y conservar las costumbres. No es que sean agüeros, sino que para nosotros posiblemente, si los miramos desde el punto de vista, son realidades, son significados, son símbolos, simbologías propias para nosotros. Así como el sol de los pastos. El sol de los pastos, pues para nosotros representa también, en esa representación de las 8 puntas, se dice que también encierra todo lo que representa lo que es la vida y la vivencia como pueblo de los pastos, así como los equinoccios, así como también en algún momento representa las festividades propias. Digamos, ya hablando de eso, ¿cuáles son las festividades propias que nosotros celebramos aquí en Bogotá? Pues nosotros aquí en Bogotá, recuerde que nosotros celebramos el Inti Raymi, que aunque es la palabra pues no nos pertenece, es quechua, pero también significa la fiesta del sol. Pero también en territorio se está revitalizando sobre una frase o una palabra propia que es la pacumba. Y la pacumba también significa la fiesta del sol, porque pa significa sol y cumba celebración. También el Collarraimi, que es la celebración de la feminidad, de la fertilidad. También está el florecimiento, y también está el tema del inicio o del nacimiento, ¿no? Que muchas veces para nosotros es Paucarraimi, nos dicen Capagraimi, Collarraimi, Inti Raymi, pero que cada una de esas fiestas sí, las podemos de pronto, por el momento, celebrarlas con ese quechuismo, con esa palabra en quechua, pero que ya internamente pues también como comunidades nos vamos dando cuenta que cada una tiene una intención. Claro, hay una semejanza y hay lo decíamos, como unos paralelismos, ¿sí? Pero el pueblo como tal también empieza como a acogerse a lo más propio, ¿sí? Como a lo más nativo de nuestro territorio. Y creo que acá en Bogotá se puede encontrar esa mezcla también de varios territorios. Entonces, yo he tenido el privilegio obviamente de estar en varios Inti Raymi acá. Mi familia es una de las familias que lleva alrededor de unos 10 años más. Desde el 2009 estamos nosotros en el Cabildo y hemos visto pues la evolución desde las familias chiquiticas hasta ahora que empiezan a llegar nuevas familias. Don Julián, su merced, ¿cómo siente ese trabajo espiritual acá en Bogotá? Yo considero que el trabajo espiritual también es necesario, porque en el territorio el conocimiento ancestral desde la espiritualidad, desde la sanación, desde la orientación, desde el uso de las plantas medicinales e inclusive ese conocimiento que todos tenemos sobre las enfermedades propias de nuestro territorio, que también son espirituales, que muchas veces muchos decimos nos generan esas desarmonías o esas espiritualidades propias, esas enfermedades propias, porque de pronto no respetamos, el espacio, el territorio en el que andamos, y respetamos y decimos que como la naturaleza tiene vida, como tiene sus guardianes, sus elementos, sus elementales, pues al molestarlos, ellos también en algo nos pueden afectar. Claro. Y por ejemplo, unos de los síntomas de lo que conocemos como el espanto, el mal aire o el quedado, muchas veces también hasta el descuajo que es en los niños también, o inclusive en unas enfermedades que para nosotros, por ejemplo, el cueche, que el cueche así como es un guardián, ¿no? del territorio, asimismo también el cueche es uno de los espíritus que también se conforma de varias espiritualidades más, dependiendo también, y es una espiritualidad que en el territorio nos han enseñado que hay que tenerle respeto, pero asimismo como se le tiene respeto, también en el territorio nos enseñan cómo contrarrestar de pronto que esa espiritualidad fuerte de ese elemento, que es parte del agua y de la luz o del sol, pues no nos afecte nuestra salud. Y así por eso es importante la espiritualidad, porque siempre nosotros en territorio estamos conscientes de que el espíritu de la tierra, el espíritu del entorno del territorio está acompañándonos, sino que ya también depende de nosotros
respetar, pero también de nosotros identificar y también de nosotros buscar la cura. Aquí en Bogotá, recuerden, pues en el momento nosotros tenemos tres personas que orientan desde la medicina propia. Está Taita Héctor, que es nuestro médico ancestral, está Mama Aura, que es nuestra médica ancestral y partera, y está Mama María, que es nuestra otra médica ancestral, que son las tres personas que han acompañado desde el comienzo de la formación del cabildo, ya sea desde un llamado, porque muchas veces es un llamado, ¿no? Es el estar en estos caminos. Y ellas han sido las personas que han orientado. Muy posiblemente muchos dirán que hay algunas fallas, que de pronto igual como humanos pues también estamos de pronto en no hacer las cosas perfectas, pero eso no quiere decir que las personas no sean íntegras o que las personas no tengan esa capacidad, el conocimiento claro. Y la capacidad de orientar y de acompañar. ¿Por qué es necesario también tener el acompañamiento espiritual? Hay que tener en cuenta que nosotros también al estar lejos del territorio, posiblemente nosotros también, digamos que hasta acá no nos persigue esa espiritualidad. Y sí nos persigue por el arraigo. Por el arraigo sí nos persigue, sí está presente. Pero por ese linaje. Eso, es como el linaje o es como esa parte identitaria también de decirnos, bueno, usted o yo lo pienso de esa manera, es como el mismo territorio, la misma espiritualidad de nuestros antepasados desde adelante, es como decirnos, ojo, usted está fuera de mi territorio, de mi alcance, pero el hecho de que esté fuera no quiere decir que yo me he olvidado. Y de pronto una manera para que nosotros nos acordemos es decirnos, por ejemplo, me dio un mal aire, o me dio un mal viento, o la enfermedad propia, ¿no? De nosotros, como decimos. Y eso es también para decirnos, bueno, allá en territorio hacíamos tal cosa, allá en territorio se hace de esta manera, o allá en territorio se usa así. Y es por ese motivo que se recurre también al conocimiento de los médicos ancestrales que tenemos aquí en Bogotá. Que eso no quiere decir también que esto se trate de egoísmos, ¿no? Sino que muchas veces uno se da cuenta que posiblemente muchos querramos andar o estar en estos también caminos, pero posiblemente no todos van a tener la capacidad o no todos van a tener también el permiso del territorio, no de este territorio en el que nos encontramos, sino del arraigo cultural. Pero sí es necesidad también, y eso es reiterativo, que para que la identidad, que para que la práctica, el uso, ya sea en la alimentación, en nuestras danzas, el uso de la medicina ancestral, el uso también del conocimiento de los tejidos y toda la forma de vida, inclusive desde la corrección, desde el consejo, inclusive el acompañar, el asistir a los espacios de cabildo, también depende de cada familia. Claro. Poco a poco, con mucho conocimiento, con poco conocimiento, las familias tengamos o no de pronto la compañera o el compañero, pero dentro de nuestros hogares en el que estemos conformados con nuestros padres, con nuestros hermanos, sobrinos, hijos, esposos, esposas, así no tengan la pertenencia que llegaron al lado, con ellos también fortalecerlos en la revitalización de nuestra identidad, pero a las nuevas generaciones también, para que el día de mañana, un ejemplo, nos invitan a un compartir de alimento, nos brindan un cuy, ya sea aquí en contexto de ciudad, que Dios sea así, que nos dé mucha esa probabilidad, ¿no? O vamos a visitar el territorio y nos brinden el alimento, no se nos haga desconocido y nos digamos eso, ay, qué asco, o batalla. Sí. No, sino que digamos, ven, sí, este es el alimento que me da. O una chara, o una arneada, o un morocho, ¿no? Unas habas, unos oyocos, como les decía. Todos esos alimentos no se nos han desconocido. Claro, el otro día nosotros acá, la señora Nelly, que fue la que nos apoyó en el taller de comida nativa de nuestro territorio, nos hacía un locro. Y yo decía, uy, qué sopita como tan rica, tan llena de nutrientes. Y pues, para los que no sepan, yo estoy lactando. Y ese día, pues, normalmente pues yo produzco mucha leche. Ay, pero ese día yo estaba con esos senos a reventar. Y yo decía, claro, es que es ese pensamiento, es esa raíz, es todo eso que a uno le dice, es que hoy estoy comiendo especial.
y el cuerpo lo sabe, ¿sí? O sea, biológicamente yo siento que el cuerpo lo sabe. Y hay algo que no, en los talleres se ha presentado mucho todas las preguntas que yo le he venido haciendo son preguntas que nos las hacen nuestros niños. En los talleres, uno de ellos nos decía que qué podían hacer para fortalecer esa espiritualidad de territorio aquí en Bogotá. Bueno, antes de comentarle lo que me pregunta, complementando el tema del alimento, usted da la razón, que el alimento en el territorio no únicamente era para llenar nuestro estómago y ya saciarnos, satisfacer el hambre, sino que el alimento, así no haya la proteína que se dice ahora, así no haya una carne fina y todo ello, no haya un pollo todos los días, no haya un alimento del cuy todos los días, sino de vez en cuando. Muchas veces ese alimento propio, los tubérculos, las verduras, esa preparación, muchas veces es más nutritiva porque en el territorio está libre de químicos. Y entonces esa alimentación también, como usted bien dice, en el caso de las mujeres, cuando están en la etapa de dar pecho, como se dice en el territorio, ayuda también a nutrir, pero también ayuda a producir más alimento para el bebé, para el niño, para el papá. Eso era para complementar. ¿Cómo se puede fortalecer la espiritualidad? La espiritualidad, como lo dije hace un momento, enseñándole a los niños, pero como le digo, más allá de que la responsabilidad o el deber solo sea de determinadas personas o de pronto de autoridades del cabildo o de cierto grupo de personas, el deber debe ser que cada familia haga esa memoria, volver a recordar, y recordar muchas veces es volver a traer lo que se vivió, que posiblemente en el momento no se lo pueda poner en práctica, pero por lo menos se empieza desde la palabra, desde la oralidad, con los niños. ¿Y cuál es la espiritualidad? Primeramente, el fortalecimiento es el respeto por el territorio, que el territorio es un ser vivo, el territorio, muchos de nuestros resguardos tienen la ventaja de tener sus volcanes, de tener sus nevados, de tener sus montañas, sus cerros, de tener los nacimientos de agua, los termales, las lagunas, que son los sitios sagrados para todos. Muchos otros territorios tenemos lo que son las nacientes de agua, que muchas veces son chorritos pequeños o quebradas que van saliendo y van brotando. También hay que tener en cuenta que las plantas tienen vida y todas las plantas en el territorio tienen su bondad, también tienen su cualidad, tienen su ayuda, ya sea en el momento o únicamente con observar. Con observarla posiblemente esa planta está haciendo una función, guardando, está protegiéndome también de esa misma espiritualidad, como decíamos hace un momento, que el territorio tiene porque es vivo. Entonces empezar a respetar el territorio, empezar a que cuando vayamos al territorio, igualmente en estos espacios, aunque son ajenos, también respetar, no molestar, no arrancar las plantas, de pronto, por ejemplo, en el territorio, cuando somos niños, nuestros mayores, nuestras mamitas nos hacen mucho o nos hablan mucho de no estar arrojando piedras o terrones a los charcos de agua, o inclusive a las conchas de agua que se forman a veces en los callejones o que se forman en las zanjas, no estar molestando, porque se dice que cuando se molesta, se perturba, se atrae pues una desarmonía, nos puede dar mal viento, nos puede dar mal aire, y así, lo mismo no ir cortando las plantas o las matas, las ramas o los árboles por cortar. O sea, está mal ir y robarse una plantica. Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente un higuito sí, para sí. sembrarlo. Pues sí, posiblemente sí, porque muchas veces también depende de la mano de la persona, de pronto, eso también es parte de la espiritualidad. Depende de la mano de la persona, si de pronto nuestra mano está con mala energía o vamos también nosotros cargados con emociones y todo eso, posiblemente la planta esté un poquito muy tranquila y si le quitamos su gajito se puede secar, como posiblemente claro. No, si la plantica ya está fuerte. Hablando de planticas, qué pena que interrumpa. Qué pena con usted, pero para completar lo de la espiritualidad es eso, ¿no? Eso. Pero también que en nuestras familias se les ayude a decir, mire, en el territorio por lo general hay esta enfermedad y explicarle qué es y explicarle cómo se cura. Hay unas formas básicas que se curan cuando es recién como se dice, el suceso que ha pasado con la enfermedad propia, pero cuando ya es muy fuerte, cuando ya no responde de pronto a la aplicación en la casa, para eso existen nuestros médicos ancestrales. Una, porque tienen la fortaleza. Claro. Una, porque tienen la mano, que se dice, que también. Y otra, porque tienen la capacidad
y también ¿cómo se dice? Una mejor fortaleza para estos momentos y para ayudar a las personas. Esa es parte de la espiritualidad. La espiritualidad también hay que recordarlo, que nosotros como seres vivos merecemos también, haz algo que toque ir construyendo y fortaleciendo, que en las diferencias no llegar al irrespeto, que en nuestros gustos particulares buscar acuerdos en el sentido de llevar que lleguemos a un acuerdo, pero para lo propio, para fortalecer lo propio. El límite es hasta donde no lastima a los otros. Eso, hasta no lastimarnos, yo creo que poco a poco eso también nos da. Y eso también a qué nos da también el respeto, a valorar primeramente lo de nosotros antes lo de los demás pueblos. Lo de los demás pueblos, Es como etnia, lo debemos respetar. Es esencial y de gran valor para su conocimiento, para su forma de ver la vida, que es la cosmovisión, para su origen de creación. Pero es de pronto de gran estima y de gran valor para ellos. Pero de pronto si yo en mi desconocimiento voy y me apropio de ellos, posiblemente me esté apropiando también de un conocimiento ajeno. Eso también es la espiritualidad, ¿no? Respetar Claro que sí. que las formas de vida, las formas de curar, las formas de sanar, la manera como yo tengo de ver qué es el territorio para cada grupo étnico, para la sociedad en general, es algo distinto a lo mío, y eso también es respetar la espiritualidad. La espiritualidad también yo considero a veces que a veces dejamos de lado, y es la misma vida de nosotros. El cuidado desde el mismo momento de la concepción, el cuidado desde el mismo momento ya de la vida, físicamente, de las etapas de vida, en la niñez, cuando están los chiquillos, cuando ya están los jóvenes, nuestros adultos, nuestras mamitas y mayores, que pues occidentalmente ya les decimos adultos, ¿no? Pero para nosotros son mamitas y mayores. Ellos son pues también hablando en este momento ya para terminar, pues nuestras mamitas y nuestros mayores o papás señores, nuestros papás, nuestras mamás, ellos son también la base fundamental para que esos conocimientos no se pierdan, porque ellos tienen también toda esa experiencia de vida, todo ese conocimiento, indiferentemente de que hayan salido tarde o temprano en sus vidas de ese territorio, pero ellos, al conversar con ellos recuerdan, ellos dicen así era o así es, y uno entonces se da cuenta que muchas veces cuando uno habla, cuando uno se expresa de cómo ha sido la forma de las costumbres o las propias formas de vida de nosotros, pues uno se dice, no estoy equivocado, porque así tal vez fui como yo lo recibí de mi mamita, de mi mamá, o de mis papás señores, o ya en otras palabras, de mis abuelitos, Esa creo que también es una de las maneras que nosotros debemos darle prioridad a nuestros mayores, respetar pues también ese conocimiento. Bueno, antes de que se nos olvide, la última pregunta que nos hacían nuestros niños, pues que están en todo este trabajo de las chacras, de la siembra, del cuidado y de cosechar, ¿cuáles serían esas 3 plantas de territorio que podemos tener aquí en Bogotá que ustedes dicen en la casita se pueden sembrar? Bueno, aquí tenemos 2 plantas de territorio. Sí. Que hay unas plantas que por tener casi la misma similitud de altura o clima, se pueden dar, que esas plantas sí son de uso del territorio, por ejemplo el romero, la ruda, puede ser un cedrón, porque es que lo que sucede y acontece que unas plantas, ya las que son de territorio por lo general son muy celosas y no crecen, así traigamos los gajitos o la semilla, por lo general no crecen las propias de territorio, por ejemplo una malolorosa, por ejemplo también, digámoslo así, se me fue la palabra, de las plantas medicinales, los romerillos que se habla también, o en ocasiones hasta inclusive plantas silvestres, por ejemplo el tipo, que es una especie de menta, que es una planta que no se siembra ni se cosecha, que nace en la naturaleza, que es de gran beneficio en la salud, pero que son plantas que son muy reacias, son muy ariscas, como se dice en territorio. O sea, solamente nacen ahí como en medio de la maleza. Por ejemplo, el tipo sí, tipo sí nace en medio de la maleza. Las demás sí sembradas, pero ellas se adaptan, yo creo que es al territorio, porque se puede ser el arraigo. Que en algunos casos sí he escuchado que sí, con el más mínimo cuidado, y que inclusive a veces que la plantica venga con algo de tierrita de territorio,
sí se puede dar que renazca y nuevamente vuelva a la vida, pero dicen que a veces no es con la misma fuerza y la misma vitalidad de la plantica medicinal como las que se dan en territorio. Pero también es necesario eso, ¿no? A los niños, nuestras familias, que también les enseñen qué son las plantas medicinales, cuáles son los beneficios, porque también en el uso y la práctica de nosotros en territorio, antes que el uso del medicamento, de una droga, recuerden que siempre estaba para nuestras dolencias, calmar nuestras enfermedades y dolores, la medicina ancestral. Claro que plantas medicinales. Pues muchas gracias, don Julián, por todo ese conocimiento, por expresarnos todo ese uso y costumbre que tenemos acá en territorio. Gracias también por haber venido a este espacio. Este es un espacio dedicado no solamente para nuestros mayores y nuestras mayoras, sino que son ellos quienes están dando la palabra, pero nos la están dando a nosotros, a los futuros padres, a los niños, a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Hoy estamos pues aquí en la Fundación El Escenario grabando este podcast, también con un poquito de la chagra que tienen ellos arriba y pues también fortaleciendo estos procesos multiculturales a través de las redes sociales, el contenido digital. Este fue nuestro podcast Hilando la Memoria Ancestral. Pai Pai para todos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Hilando la Memoria. Y muchas gracias también por la invitación, Dios le pague, pero también recordar que todos tenemos como comunidad en Los Pastos, en Bogotá, todos tenemos algo que decir, todos tenemos un conocimiento, un saber, todos también tenemos una memoria, un arraigo desde nuestras familias y es necesario compartirlo, pero también pues conservar también nuestras prácticas propias, pero asimismo en algunos espacios, en algunos momentos, respetar, ¿no? Respetar porque muchos no podemos ser llamados, sino partícipes de los saberes. Exactamente. Muchas gracias.